Biblia Fácil, bienvenido. Vamos a comenzar el estudio de hoy. Es un estudio interesante que va a aportar mucho a nuestro conocimiento, pero más a nuestra vida espiritual. Vamos al inductivo. El Evangelio de Lucas y de Hechos son un solo trabajo tiene el mismo estilo, todo es igual. Lucas y Hechos son una continuidad. Hechos el tomo 2, Lucas el tomo 1. ¿Ya? ¿Cuál es el énfasis del libro? Que la salvación ha venido a través de Cristo a todo tipo de personas, esclavos y libres. ¿Ya? Ese es el énfasis del libro, que para todos es la salvación. ¿Ya? Esclavos y libres, gentiles y judíos, hombres y mujeres. Aquí no hay diferencia de ningún tipo. Y Cristo es el único salvador del mundo. Eso es el énfasis del libro de Lucas. ¿Ya? Entonces, el Evangelio es para todos, o sea, no hay ninguna excepción, es para todos, y Lucas hace énfasis especial en, como ya lo dije, los necesitados, en las mujeres, en, en los pobres, en los enfermos, hace especial énfasis en aquellos que por alguna razón la sociedad o la religión a veces deja en segundo plano. Y Cristo es el único Salvador del mundo. Eso también lo aclara bastante bien el Evangelio según San Lucas. ¿Dónde está el énfasis? Yo lo dije, en las mujeres, en el Espíritu Santo, en los abandonados, los despreciados y los gentiles. ¿Ya? Y el autor, ¿no? Lucas, el autor es Dios. Algunos dicen que el autor es Lucas, pero yo siempre insisto en dar la honra a Dios. Digo, Dios es el autor del libro, pero el escritor es Lucas el evangelista. Algunos indistintamente, ese es el autor Lucas, pero realmente yo creo que es Dios quien escribió, o sea, quien inspiró y Lucas escribió. ¿Qué características de Lucas? Lucas era un médico, según Colosenses 4:14. Dice, Lucas, el médico amado, los saluda, y también Demas. Yo creo que Lucas es una persona también muy querible. Su trato, su forma de escribir no es tan querendón, digamos, como se describe a sí mismo Juan, pero era una persona muy querible porque Lucas, el médico amado, los saluda. Muy interesante esto. Escribe el Evangelio de Lucas y Hechos, es un historiador, por eso lo describe tan bien que se gana ese. Y es un gentil, según Colosenses 4, 10 y 11, donde Pablo está saludando, dice Jesús, llamado justo, que son, dice, los únicos de la circuncisión que me ayudan y en el reino de Dios y han sido para mí consuelo. Dice, los únicos de la circuncisión. Los circuncidados son los judíos. Y luego, en la lista, usted sigue leyendo el versículo 11 en adelante, va a aparecer Lucas en una otra lista, donde entonces se deduce que Lucas no es judío, sino es gentil, porque está en otra lista aparte. También es misionero, fue compañero del apóstol San Pablo, por eso describe el libro de Hechos desde en primera persona. Estuvimos y fuimos a, porque estuvo con el apóstol San Pablo en alguno de sus viajes. Dice el Filemón 1:24, en los saludos Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, dice, mis colaboradores. ¿Ya? Era un hombre cosmopolita, ¿ya? Tenía mucha experiencia, conocía muchos lugares, que se evidencia en su forma de escribir en el escrito mismo. ¿Ya? Y un excelente escritor, Lucas y Hechos de los Apóstoles. Uno piensa, por lo general, que que el apóstol San Pablo es el máximo escritor del Nuevo Testamento y le quita méritos a Lucas. Realmente, si uno suma Lucas y Hechos, en todos los capítulos, Lucas y Hechos suman más que las 13 cartas de Pablo. Imagínense.
Así que Lucas sería el escritor eh, eh, más, no es más importante, pero con bastante relevancia, que a veces no lo consideramos mucho, pero es un excelente escritor. La fecha eh, entre los años 60 y 80 después de Cristo. ¿Por qué? Porque Lucas mismo en el va describiendo la muerte de Juan el Bautista, describe la destrucción del templo, que fue posterior, ese fue anterior a esta fecha. Entonces, para poder describirla, tiene que haber ocurrido, y cuando ya se sabe cuándo ocurrió ese hecho, al describirlo ya está más adelante en el tiempo. Eh, y la recopilación y redacción de mucho tiempo, o sea, cuando él dice yo me dediqué a estudiar diligentemente los hechos, entonces acumula mucho tiempo en todo lo que él describe, por lo tanto, los tiempos nos permiten decir, no, llegó por lo menos al año 60 y probablemente en los años 80, o sea, 60 a 80, en ese rango de tiempo, algunos tajantemente dicen fue el año 70, pero hablando de tiempos históricos es difícil definir un tiempo exacto, por eso veamos este rango mejor, 60-80 después de Cristo. ¿Cuál es el propósito? Es una recopilación completa y ordenada de la vida de Jesús. Mostrar a Jesús como hombre, esto es importante, acuérdense que Lucas usa mucho el término el Hijo del Hombre, y mostrar la salvación de Jesucristo. Es decir, hacer una recopilación y dar énfasis especial en la humanidad de Cristo. Esto se llama cristología de abajo, es decir, Jesús como hombre y la salvación única en Jesucristo. Vamos a la estructura. Hay un paralelo entre los primos. Son cuatro puntos. 1, 2, 3 y 4. Desde el capítulo 1 al capítulo 4, 13, se habla de un paralelo de los primos. Fíjate que usted sabe, Juan el Bautista y Jesús eran primos. Así que tenga esperanza y seguridad de que el Señor tiene interés no solamente en usted, sino también en toda su familia, para alcanzar y darles un propósito. Lucas describe el paralelo entre ellos. Luego del capítulo 4:14 al 9:50 muestra el ministerio en Galilea. La mayoría, Lucas se dedica a describir un poquito más bien el ministerio de Galilea que los otros escritores de los evangelios. Después del 9:51 al 19:27, el viaje a Jerusalén, y luego termina del capítulo 19-28 al 24. Al 24, ahí está, esto está, hay que corregirlo. No. Capítulo 24, la semana de pasión, muerte, resurrección y ascensión de Jesús. ¿Ya? Entonces vamos al resumen de la primera sección, los paralelos entre los primos. Jesús va paso a paso por la aldea, avanza a paso firme a cumplir su propósito. ¿Cuál era el propósito de Jesús? Él lo tenía muy claro: ir a Jerusalén a ser víctima de la crucifixión, de la muerte. Él sabía que ese era su propósito. No sé qué haríamos nosotros si supiéramos que nuestro propósito es ir a cierto lugar a morir. Bueno, la clave es que Jesús tenía seguridad de que si él hacía las cosas bien y en obediencia al Padre y al propósito, él iba a pasar a pasar por la muerte, pero que iba a dar victoria a través de la resurrección. Jesús eso lo tenía claro, pero una cosa es tenerlo claro y otra cosa es vivirlo. Por lo tanto, no disminuyamos, no subvaloremos el dolor y el sufrimiento de Jesús mientras estuvo en esta tierra, sabiendo que tenía que cumplir ese propósito. Está el anuncio de Juan el Bautista y el anuncio de Jesús, y destaquemos una cosa acá, porque parte Lucas describiendo. Algunos dicen que Lucas, en su investigación, habló exactamente con la madre de Jesús, con María.
Y fue María la que le dio datos de Jesús cuando era niño, porque resalta la presencia de María y cómo dice que y María guardaba estas cosas en su corazón, una notita tierna ahí para la dulce María. Y acá este texto, el versículo 43, habla del encuentro de María y Elizabeth. Y Elizabeth dice, ¿por qué ha acontecido esto a mí que la madre de mi Señor me visitara? Es decir, honrando a María, pero también honrando a Jesús como Señor. Esto es súper poderoso en el Evangelio de Lucas porque Señor es el Kyrios. O sea, eh, cuando Pedro, más adelante, mucho más adelante, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿ya? Y más adelante aún, ya posterior al ascenso de Jesús, la gente empieza a usar el término Kyrios, que es el término que se usa para decir el Señor, mi amo, gobernador. Es una palabra que no se usaba tan común como hoy día la usamos de manera muy común. Pero la palabra Señor significaba la máxima autoridad. Entonces, ¿cómo Elizabeth, después de habían pasado 400 años que no había habido una profecía, ni una manifestación de ángel, ni una palabra fresca, nada, 400 años, y de pronto María va con un chiquillo, un bebé en su vientre, y Elizabeth recibe la revelación de que el niño que va en el vientre de María es el Señor? O sea, es algo súper extraordinario. O sea, Lucas empieza, podríamos decir acá, con un gol de media cancha, porque es poderosísimo esta expresión. Ya, sigamos. En el capítulo 2 está el nacimiento y circuncisión de Jesús. En el mismo capítulo va el niño crecía y se fortalecía. Después muestra la, a los 12 años Jesús, cuando va al templo, dice el relato que todos los días, o sea, todos los años, iban al templo, pero fue más o menos a los 12 años cuando Jesús se perdió, se quedó en el templo, los papás desesperados buscándolo, pero dice la escritura que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Nota aparte, me gusta mucho leer cuando dice, y María guardaba todas estas cosas en su corazón. Es como Lucas le da ese lugar tan especial a una mujer tan especial, a una sensibilidad tan especial, ya que Jesús, que María iba guardando estas cositas como mamá en su corazón. Me imagino a la viejita María contándole a Lucas, comiendo un pancito y ahí disfrutando en una casa de barro, escribiendo Lucas, tomando nota de lo que la viejita María le estaba contando. Y me imagino la emoción de ese momento. Bueno, Jesús crecía, dice, en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Estas son las 4 formas de hacer crecer a un niño. ¿Ah? Eh, vamos a Después está el ministerio de Juan el Bautista. ¿Qué predicaba Juan? Bautismo de arrepentimiento. Muy diferente a los mensajes de los profetas hasta 400 años antes. O sea, imagínense, 400 años de silencio. ¿Ya? Y de pronto aparece un profeta, un niño, hablando, un hombre, acerca del arrepentimiento, no obligando, sino que llamando a la gente a bautizarse. Es muy poderoso. Y ahí empieza también la genealogía de Jesús. Viene el mensaje, y la gente cuando recibe este mensaje de Juan dice, ¿qué haremos? Y Juan les empieza a explicar, bueno, si tiene 2 túnicas, comparta con el que no tiene. Les está hablando de un cambio de actitud. Inmediatamente explica lo que es el arrepentimiento. Queridos, arrepentirse no es tener remordimiento, arrepentirse es tener cambio de actitud. Si antes lo hacía, en esta dirección, ahora cambio y voy en otra dirección. Entonces, si quieres arrepentirte, si ya comparte lo que tienes, no acumule. No se está refiriendo que Juan tenga interés en las túnicas, está hablando de un cambio de actitud en las personas. Si no hay un cambio de actitud, la religión no sirve para nada. Recaudadores de impuestos se acercaron a él y preguntaron, ¿y qué hacemos nosotros? Y a cada uno le dio respuesta, a los soldados también. Los recaudadores de impuestos eran personas menos, digamos, despreciadas por causa
de sus intereses personales en el lugar de autoridad que tenían como judíos. Ellos recaudaban los impuestos de los judíos para los romanos, y en eso que recaudaban a veces hacían abuso de poder. ¿Se acuerdan de Saqueo? También. Entonces, abuso de poder, y cobraban de más para dejarse ellos. Es como los problemas tributarios, es como los casos que lamentablemente estamos viendo en nuestro país, donde hay tanta corrupción por todas partes. Entonces, si una persona que trabaja en las áreas de la política, por ejemplo, y que se sabe que tiene cierta influencia, si podría estar haciendo, podría, yo no puedo asegurar, no puede estar haciendo ciertas marihuanzas y corrompiendo el sistema, y viene al Señor o a Juan y le dice, bueno, ¿y qué tengo que hacer yo para arrepentirme? Y bueno, Juan les dice claramente, déjate de cobrar impuestos abusivos, y le explica todo eso, cambia tu forma de actuar. Entonces, pero sí tienen oportunidad a través de arrepentimiento. También los soldados tienen oportunidad a través del arrepentimiento. Y él le explica también a los soldados prácticamente lo mismo: no abuses del poder que tienes. ¿Ya? Una persona que realmente está arrepentida no abusa de otro. Entonces, ese es el llamado de Juan. Eh, Después habla de la genealogía de Jesús. ¿Cuál es la idea de esta genealogía? Es mostrar a a un Jesús plenamente hombre. Por eso hace la genealogía. Mateo hace una genealogía diferente, ¿ya? Uno lo hace a través de María y el otro a través de José. Entonces, es diferente la genealogía de Mateo y la de Lucas, porque el propósito de Lucas es mostrar que Jesús era plenamente hombre, ¿no? Y da todas esas en razón de eso. El de Mateo me parece que tendría otra intención al describir la genealogía. En el capítulo 4 aparece la tentación de Jesús, que sería en la marca del inicio de la batalla campal. El diablo hasta entonces, acuérdense que Jesús fue bautizado. Al momento de ser bautizado por Juan el Bautista, su primo, lo bautiza, y aparece la paloma como Espíritu Santo, y se escucha la voz. Ahí está la Trinidad: Jesús siendo bautizado, la paloma descendiendo, y la voz de Dios el Padre, que dice: este es mi Hijo amado en quien me complazco, o en quien tengo complacencia, o del cual me agrado. Después de eso, dice, el Espíritu Santo lo tomó a Jesús y lo llevó al desierto, ¿ya? Lo llevó al desierto. Es en ese momento cuando Dios dice: este es mi Hijo amado, es que las fuerzas espirituales de maldad, el diablo y todos sus secuaces, descubren realmente quién es Jesús. Hasta entonces el diablo, como torpe que es, nunca supo quién era, porque mandó a matar a todos los niños porque no sabía quién era Jesús. Y durante todo el proceso del aprendizaje del ministerio, bueno, será Juan, será Jesús, será realmente este, si es muy común. Y el diablo andaba tratando de descubrir quién era. ¿Quién es el Mesías? Yo sé que anda por acá, pero ¿quién es de verdad? Por eso que Jesús tenía actitudes y comportamientos absolutamente humanos, terrenales. Era un niño común y corriente. No andaba pisando la tierra, digamos, levitando sobre la tierra. Era un hombre común y corriente. Entonces, el diablo, ¿cuándo lo descubre? Cuando Dios le dice: hey, este es mi hijo amado. Ahí. Y entonces el diablo fue rápidamente a tentarlo al desierto. Importante: el diablo no conoce el propósito que Dios tiene para tu vida. No conoce todo el potencial que tienes tú. No sabe a dónde Dios te quiere llevar. El diablo no tiene idea qué quiere hacer Dios contigo. Eso el diablo no lo sabe, y no tienes que decírselo. Tienes que ser obediente al Señor. Tenemos que ser obedientes al Señor, y llegará el momento que Dios le dice: diablo, mira, ya el trabajo ya está hecho, ya no tienes nada que hacer con esto, el ministerio se lanzó y está todo corriendo. El diablo desesperado fue tras Jesús, y cuando el diablo quiera destruir tu ministerio, si somos obedientes a él, ya va a ser demasiado tarde, porque tu ministerio estará consolidado. Cuando digo ministerio, propósito de vida, tu vida familiar, tu vida, en fin, todas las áreas de tu vida. No te preocupes, porque el Señor guarda ese secreto, el propósito de Dios. El diablo no sabe hasta cuando el Señor mismo se lo dice.
estamos haciendo aplicaciones mientras tanto, ¿cierto? Ahí aparece el profeta sin honra y vamos a la segunda sección. Profeta sin honra quiero decir cuando eh, Jesús va a Nazaret y la gente no le cree, ¿no? Y quiere lanzarlo por el despeñadero, quiere matarlo ahí mismo. ¿Ya? Ahí ya queda evidencia de cuál es el propósito de Jesús, que es ir a morir. Después va al ministerio de Galilea, donde el Señor habla de que son los gentiles los que reciben la bendición. Él habla de la viuda de Sarepta, que no, la importancia que Dios le da a los gentiles. Eso se lo hace notar en el rostro a los judíos, Lucas. Habla de la oposición que tienen los suyos y luego de Nazaret se va a Capernaum. Se hacen varios milagros en el capítulo 5, el llamado a los discípulos a ser pescadores de hombres, el leproso sanado, el paralítico, el llamamiento de Mateo, la pregunta acerca del ayuno. El capítulo 6, Jesús como el Señor del día de reposo. Ya Jesús comienza a hacer manifestaciones poderosas en día de reposo, lo que causa molestia, la curación del hombre en mano seca, la elección de los 12 apóstoles y las bienaventuranzas. Aquí la diferencia entre Mateo y Lucas respecto a las bienaventuranzas. Mateo da las bienaventuranzas, y bienaventurados los pobres en espíritu y todo el sermón del monte. Lucas lo hace en forma más escueta, pero también él agrega los ayes. Los ayes son ay de aquel, ay de que, los ayes. Agrega Lucas. Mateo no tiene eso. Capítulo 7, más milagros: curación del siervo del centurión, la resurrección del hijo de la viuda de Naín, las inquietudes de Juan el Bautista. ¿Eres tú el que ha de venir? Es una pregunta acerca de la identidad de Jesús. Fíjese, ni Juan sabía, okay, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero luego, ¿qué pasó con Juan? O sea, él estaba en la cárcel, ya estaba detenido, estaba a punto de morir. Yo quiero asegurarme de que realmente bauticé a la persona correcta, y manda a preguntar acerca de la identidad de Jesús. Y Jesús, bueno, le responde: dile, ven a los cojos, los ciegos reciben la vista, los cojos están andando, y cuéntale que dale tranquilidad. Ya, y ahí el Señor Jesús se guarda un espacio, Lucas, para describir la grandeza de Juan el Bautista. Y aparece la mujer que derrama el perfume valioso y que recibe perdón de Jesús. Luego viene la parábola, importantísima parábola del sembrador. Cómo, cómo se produce la siembra, qué tipo de tierra hay, los diferentes tipos de terreno. Habla del ministerio de Jesús, y también aquí es el momento maravilloso donde Jesús calma la tempestad. Aquí destaquemos las 4 preguntas que se dan en los diferentes capítulos. ¿Eres tú el que ha de venir?, le pregunta Juan el Bautista. En el capítulo 8, ¿quién es este?, pregunta los discípulos, que el viento y el mar le obedecen. En el versículo 9, ¿quién es este de quien oigo tales cosas?, dice Herodes. Yo recién cito, maté a Juan el Bautista. Maté a Juan el Bautista. Entonces, ¿cómo? ¿Quién es este que sigue haciendo cosas? ¿Es este otro? ¿O es la resurrección de Juan? ¿Resucitó? O sea, así de poderoso veía Herodes el ministerio de Juan. Y la cuarta pregunta es del mismo Jesús: ¿y ustedes quién dicen que soy? ¿Ya? O sea, ¿eres tú el que ha de venir?, le pregunta Juan. Los discípulos dicen: ¿quién es este? Hasta el viento y el mar le obedecen. Herodes pregunta: ¿quién es? ¿Será Juan el Bautista que resucitó? Y entonces, bueno, la gente está diciendo muchas cosas. ¿Y ustedes, mis discípulos, quién dicen que soy? Y aquí, queridos, cae la revelación de Dios sobre el apóstol San Pedro, quien dice: tú eres el Cristo de Dios. ¿Ya? Mateo lo describe de otra manera: tú eres el Hijo del Dios viviente. Dice otra cosa, pero el Cristo de Dios, así, simple, el Mesías. Tú eres el Mesías. ¿Ya? Esa es revelación de Dios. Queridos, es muy importante. Todo el tiempo que Pedro anduvo con el Señor no habría servido de nada si no le viene esta revelación. Y quiero decir algo muy importante: todo el tiempo que lleves con Jesús o en la iglesia no sirve de nada si no has experimentado la revelación de la cruz en tu vida. Eso es muy importante.
Eso es muy importante. Sigamos. Lucas 9:30 se produce la transfiguración, nos dice incluso de qué estaban hablando. ¿De qué estaban hablando? Hablaban de la partida de Jesús, ya en el capítulo 9. Eh, eh, el Señor ruega que esas palabras puedan penetrar en los oídos, porque el Hijo del Hombre va a ser hecho, eso, penetrar en los oídos es justamente lo que yo estoy diciendo, es otra forma de decir que tenga la revelación de la cruz, es que penetre a tus oídos espirituales la enseñanza, no solamente quede como, hoy sí yo vi lo que Jesús hizo, o yo sé lo que Jesús hace hoy día, no, sino que realmente que penetre, que transforme, que penetre, transforma nuestra vida y entender que el Hijo del Hombre va a ser entregado. ¿Mm? Vamos a la tercera sección, el viaje a Jerusalén. Lucas es rechazado en Lucas 9:52, Jesús es rechazado por los samaritanos porque iba hacia Jerusalén y no lo quisieron atender. Eh, y esto nos recuerda que Simeón quien llevó la presentación de Jesús, dio unas palabras proféticas. Dice, aquí este está puesto por acá, Jesús. Lo dijo Simeón en Lucas 2:34. He aquí, dijo, o sea, Jesús, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Fíjese, para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Es como cuando Jesús le habló no Jesús, sino que Dios le habla al profeta Jeremías y le dice, te he puesto para destruir, para derribar, para arrancar, pero también para edificar y para plantar. Se ha puesto por caída y para levantar. Hay que eliminar para poder levantar. Muchas veces también en nuestra vida hay cosas que debemos eliminar para que Dios pueda levantar algo nuevo en nosotros. Parte de eso es las ideas preconcebidas que tenemos respecto a la religiosidad, las malas experiencias que hayamos vivido, hay que derribarlas, hay que hacerlas caer para que el Señor pueda levantarse en nosotros como nuestro Señor y Salvador. Pero también en las instituciones, en las organizaciones, hay que derribar muchas cosas para poder levantar algo nuevo. Y le dice levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha, es decir, va a haber oposición. Y aquí ya Jesús lo comienza a experimentar de los samaritanos, pero también acuérdense los fariseos, en fin, todos los religiosos del tiempo. En el capítulo 10 ya los discípulos son enviados y hay enseñanzas claras de Jesús acerca de la oración. Está la parábola del buen samaritano, Jesús visita la casa de Marta y María, Marta, Marta, afanada y turbada, ahí está, y la acusación de que Jesús hacía los milagros por Belcebú y la denuncia Belcebú. Jesús ya comienza a ir ya directamente contra los escribas y fariseos, él hace la denuncia del tipo de personas que son, de lo hipócritas que son los fariseos y los escribas, y Jesús ya entra, digamos, en tierra derecha, en directa oposición a la enseñanza de estos líderes religiosos. Y ahí mismo Jesús le hace la advertencia a los discípulos respecto a la levadura de los fariseos, que ellos dicen pero no hacen, ponen pesadas cargas sobre otros y ellos mismos no las llevan. Entonces dice, cuídense de esa levadura, ustedes no sean igual que ellos. Esto es importante para aquellos que ejercen liderazgo. Tú no puedes poner una carga pesada que tú no sabes llevar. No puedes pedirle a otro lo que tú mismo no has hecho. O sea, el liderazgo se prueba con hechos. Jesús nos ama. ¿Cómo lo demostró? Muriendo en la cruz. ¿Cómo demostramos nosotros que amamos a Jesús? Llegando, si es posible, si es necesario, hasta morir por Jesús. ¿Pero por qué? Porque Él lo hizo primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Quienes anhelan o tienen una posición de liderazgo, cualquiera sea, en cualquier lugar que sea, incluso en el mundo secular, tiene que saber que el ejemplo habla más que las palabras. La parábola del rico insensato, exhortación contra el afán y la ansiedad, la parábola para enseñar acerca del reino y que Jesús trae división aún en los senos de la familia. ¿Ustedes creen que yo vengo a traer paz? Yo vengo a traer división, señores. División. Entonces, así, no, eso lo vamos a ver en su momento.
Viene el mensaje del arrepentimiento. El 14 Jesús sana nuevamente el día, en el día de reposo, o sea, él no le da nada el qué dirán. Él tiene que cumplir su propósito y lo criticaron, pero sigo sanándonos. Lo importante es sanar. Lo mismo decimos nosotros, hay que evangelizar, lo importante es evangelizar. Jesús enseña acerca de la humildad, hace la parábola de la gran cena. Esta es un hito, ¿cierto? Esta parábola es donde el Señor invita con tarjetas de invitación y muchos se excusan, entonces él dice, trae a todos, invítalos, que mi casa sea llena. A los enfermos, a los que están abandonados, a los que están en las calles, tráigalos a todos. Con eso está diciendo el Señor que invita no solamente a personas especiales, y que nosotros hayamos sido invitados a ser parte de su reino no nos hace especiales, nos hace, nos hace dignos del amor de Él. El costo del discipulado, si alguno quiere venir en pos de mí, entonces cuesta, no es llegar, no, si yo voy a la iglesia cada vez que pueda, o yo creo en Jesús a mi manera, o yo lo voy a hacer a mi manera, o yo me voy a congregar a mi manera, en el lugar donde... No, el Señor le dice a los discípulos, no, señores, el discipulado tiene un precio, ¿ya? Y hay mucha gente que lo quiere acompañar, y él entonces le dice, pero ustedes quieren venir tras mí, sí, pero hay un detalle, hay que pagar un precio. Después, las parábolas de la sensibilidad del reino. Nos habla de la oveja perdida, la moneda perdida y los hijos perdidos, o el hijo pródigo, ¿no? Después, la parábola de los mayordomo infiel, que ya se está refiriendo al retorno de Jesús, ¿ya? La parábola del rico y Lázaro también está hablando ya de lo eterno. La advertencia no ser piedra de tropiezo para los más pequeños, y el leproso agradecido. Acuérdense que el Señor sanó a 10 leprosos y solo uno volvió agradecido. Y ese que volvió, Lucas hace énfasis, no fue un judío, fue un samaritano. Entonces, ¿quiénes son los más agradecidos? los, los, eh, los gentiles. ¿Ya? Ese es el énfasis de Lucas. La palabra de la viuda del juez injusto, donde nos enfatiza a orar, a orar, a orar. Más enseñanza sobre la oración, la palabra del fariseo y el publicano, ese que oraba, ese Señor, yo cumplo con todo, y este publicano, eh, digamos, bueno, Jesús hace énfasis en la diferencia en la oración. Invita a los niños a venir a Él. Entonces con eso está mostrando con mayor fuerza el amor a los despreciados. El joven rico, ¿ya? Y Jesús anuncia su muerte una vez más y sana también a un ciego. El joven rico, ¿se acuerdan, cierto? Dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino? No, tú ya sabes los mandamientos, sí, los cumplo todos, Señor, ya, o sea, ya estoy adentro. No, 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 vende todo lo que tienes. Es decir, ¿qué es primero para ti? Este evangelio nos enseña eso. ¿Qué es lo primero para nosotros? Saqueo se encuentra con el amor de Jesús, se arrepiente, cambia su vida, parábola de las 10 minas, y vamos a la última parte, la entrada triunfal hasta la ascensión. Los fariseos se enojan con Jesús. ¿Por qué? Porque los fariseos se enojan porque la gente dice, lo alaba, lo está alabando a Jesús, está reconociendo la autoridad de Jesús. Y dice, oye, dile a tu gente que se calle. Y el Señor le dice, mire, sí. No les hace caso a ellos. Jesús llora sobre Jerusalén. Esta parte es, Jesús llora sobre Jerusalén. Mi mamá en la casa donde vivíamos tenía un cuadro antiguo, voy a ver si lo encuentro después, antiguo, que muestra a un Jesús mirando en perspectiva desde un monte, mirando a la ciudad de Jerusalén. Dice, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, ¿cuántas veces quise juntar como la gallina junta sus polluelos? Es tan conmovedor, es tan conmovedor el que Jesús, antes de morir, llorara y clamara por Jerusalén, ¿ya? Es muy conmovedor. Eh, porque Él venía para salvarlos y tenía que morir ahí mismo. Parábola de los labradores malvados, el tributo a la resurrección de quien es hijo del Cristo. En la parábola de los labradores malvados se refiere al retorno también de Jesús, ya a cuidarse de los escribas, sigue, y la profecía de la destrucción del templo, cuando dice, en 3 días
se reedificará el templo, en fin, pero llegará el tiempo en que no quedará piedra sobre piedra. Esa profecía se cumplió tal cual. Ahora en su segunda venida, fíjese cómo Lucas nos va llevando desde el ministerio de Jesús hasta su poder sobrenatural, su posible ascensión, y luego habla también de su venida. Jesús necesitaba pasar las noches orando para hacer su ministerio. ¿Cómo podríamos nosotros subestimar la oración o pretender hacer algo en nuestras vidas sin buscar la dirección de Dios? Tremendo. Si Jesús lo hizo. La ofrenda de la viuda, ¿qué vale más? Predice la destrucción del templo, señales antes del fin, la venida de Jesús como el Hijo del Hombre. Vamos al 22, se produce la traición de Judas, la preparación de la Pascua, la cena del Señor, Getsemaní, arresto de Jesús, la negación de Pedro, Jesús ante concilio y la crucifixión. El capítulo 23, Jesús ante Pilato, Jesús ante Herodes, Jesús es sentenciado a muerte y la crucifixión y muerte de Jesús. Jesús es sepultado. Capítulo 24, la resurrección, la experiencia de estos discípulos que iban camino de Maús, aparece resucitado Jesús y se produce la ascensión. Y ahí estamos terminando el resumen general de la clase de lo que es el libro de Lucas, que vamos a ir paso a paso. Y recuerda siempre, hay que oír, hay que leer, hay que estudiar, hay que memorizar y hay que meditar la palabra, ¿ya? Pero sobre todo, obedecer. Qué estudio más interesante el de hoy. ¿Qué te pareció? A mí me fascinó. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios siempre tiene algo nuevo que entregarnos, aunque lo hayamos leído muchas veces. Si te ha gustado este estudio, profundiza más en él, pero también ponme un me gusta, hazme un comentario, me haría bien, nos haría bien. Y por supuesto, suscríbete a nuestro canal.